Como les venía diciendo, muy buenas noches a todos. Les recuerdo ese aviso importante que tenemos en pantalla. Saben que hay diferentes opciones que pueden ustedes tomar para no salir en cámara o no ser grabados con respecto a esta sesión virtual de apoyo número 5. Les doy la bienvenida esta noche. Para el día de hoy vamos a estar viendo lo que es un tema nuevo, que es propiedades de los números. Posiblemente algunas de estas ya las conocen, muchas las hemos visto durante la escuela y colegio, pero la vamos a ir viendo de nuevo, refrescando datos, información, con el fin de que lleguemos a resolver problemas con, eh, con ecuaciones. Entonces por ahí vamos a ir un poco despacio, pues algunos de los temas posiblemente los conozcan, pero vamos a ir a conocer también otros, un poquito de algunos algoritmos que nos ayuden también a trabajar. Y comenzamos con lo que son números enteros. Bueno, algo que posiblemente lo vemos desde la escuela es el hecho de que un número entero o el grupo de números enteros son números que no tienen decimales, que no se ponen a nivel de fracción, y que estos pueden ser bien enteros positivos o enteros negativos. Lo únicamente es que no tengan decimal o que no vengan expresados como fracción, porque ambos están mostrando esa cualidad de que hay una coma. Es que para nosotros, principalmente para el tema que vamos a estar viendo, los que son los decimales y los residuos tienen un valor importante. De hecho, es muy importante dentro de la informática, pero vamos a ver qué tratamiento les damos. Es un poco diferente a lo que usualmente venimos trabajando, pero es muy importante. Ustedes ven un ejemplo en pantalla: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, números enteros. Otra cosa que es muy importante recordar es la divisibilidad, que todo número entero es divisible, que se puede decir A es divisible por B, B divide A, y sabemos que es divisible cuando el residuo da como resultado 0, o sea, no hay decimales. Durante lo que va este tema, vamos a ir viendo un poco de cómo se van tratando esos decimales. Por lo general, no los vamos poniendo durante las operaciones, sino que los tomamos y les damos otro uso para que los resultados nos den lo más exactos posibles. Y principalmente lo que es un algoritmo de divisibilidad, que es muy importante, por ejemplo, para resolver ecuaciones de congruencia, que es tal vez el tema más completo que tenemos para lo que son números. Los números primos, sabemos que el número primo es un número natural mayor a 0, que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el 1. Son los únicos dos números que tenemos. Por lo general, cuando estábamos en la escuela o cuando estábamos en el cole, usábamos una tabla como esta para saber cuál número era primo. Y es porque los números primos tienen un comportamiento muy regular. Si ustedes ven, los dos primeros números, 2 y 3, están muy juntos. Ya el 5, el 7 se van alejando, el 11. Pero el 11 y el 3 están más cerca, pero el 3 y 17
están más lejos, y se va dando ese comportamiento conforme a los números primos. Esto es porque esos números primos tienen esa cualidad de únicamente ser divisibles entre uno y entre ellos mismos. Por general, cuando estábamos en la escuela, hacíamos o nos daban una tabla con los números de 1 al 100 marcados los números primos, pero ahorrarnos un poco de trabajo. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces, por su acoplamiento irregular, tenemos que saberlos reconocer, lo que es puede llegar a ser bastante complicado sin una ayuda como esta. Más que todo, cuando hablamos de máximo común divisor. Sabemos que el máximo común divisor se define el máximo común divisor de dos o más números enteros al mayor número entero que los divide sin dejar residuo. Para el caso de nosotros lo representamos como MCD entre paréntesis A, B, como coordenadas. Les pregunto, ¿alguno recuerda cómo sacar el máximo común divisor? ¿Tienen algún recuerdo de cómo se hacía? Yo lo hago colocando los dos números, ¿verdad? Una rayita y va sacando digamos, el 2 los divide, entonces uno colocaba el 2 al lado de la rayita y así. No sé si esa es la forma. Ok, sí, esa es una forma de hacerlo. Nosotros íbamos buscando, lo decíamos más o menos que íbamos buscándole segunda, tercera, hasta ir sacando, hasta llegar al último número que los dividía a ambos. Este método, aunque es Con el permiso, usual que nos enseñen, me pareció que alguien preguntó con algo. permiso, profe. Sí. Es que tengo una pregunta que no me quedó muy claro porque no pude ir con los slices, entonces no he podido estar, hasta ahora me puedo conectar. Estaba leyendo algo de coprimos y número primo, y decía que en máximo común divisor, digamos, con este caso que está 14 y 47, se llaman coprimos. La diferencia entre un coprimo y primo, y es porque no sé si tengo bien el concepto, es que tienen un máximo común divisor de 1, aunque uno sea par y el otro no. Exacto, sí, así es. Es exactamente el Profesor, ejemplo. disculpe, ¿me escucha? Sí, claro. De casualidad, ¿usted está grabando la clase? Sí, las clases, todas las sesiones virtuales de apoyo se graban y luego se les pasa el link en la plataforma. Ah, ok, perfecto, perfecto, gracias, es que no estaba viendo acá. Sí, tranquila, no pasa nada. Compañeros, sí, de hecho es así sacamos un coprimo. Y es algo curioso, porque cuando hablamos de números primos, además de que tiene ese comportamiento bastante irregular en la forma que se nos presentan, es que el método que nosotros usábamos cuando estábamos en la escuela o en el colegio tiene un fallo. O no es un fallo, sino que es la forma en que se estructura. Y es que entre más grandes sean los números con los que se esté trabajando, hay más posibilidades de un error. Entonces, se da ese efecto cuando hablamos del máximo común divisor, cuando buscamos segunda, tercera y todo ese tipo de cosas. Se da que también cuando trabajamos con estos números o con el máximo común divisor, es que necesitamos alcanzar el número más exacto posible. Y ahorita vamos a ver un método, un teorema, el teorema de Euclides, y su método precisamente para trabajar el máximo común divisor. Es un método que, aunque es no un poco, sino bastante más antiguo, más viejo, es muchísimo más exacto que el método que nosotros solemos usar. Entonces, si algún momento alguno
se le complicaba, se le complicaba en la escuela sacar el máximo común divisor, tranquilos. El método de Euclides, como van a ver, en un momento es un método que nos ayuda demasiado para trabajar esos máximos común divisor de una forma mucho más segura. Y es porque el teorema de Euclides tiene mucho que ver con el teorema fundamental de la aritmética. Y si recordamos ese teorema, nos dice que un número, cualquier número mayor a 1, o es un número primo, o puede ser el producto de números primos. De ahí podemos ver esos ejemplos. Si multiplicamos 3 por 3 por 3 por 5, vamos a encontrar que el resultado es 135. Si alguno tiene una calculadora a mano con el teléfono, haga la multiplicación y nos dice si ese número está correcto. Por favor. Está correcto. Correcto. Ok. Y si probamos con el de esta arriba, con el 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5, ¿qué número nos daría? Mil. 1000, sí, 1000. Así como podemos ver cómo los números, muchas gracias a que nos ha hecho una mano con esa parte, así como nos damos cuenta cómo es que está formado el teorema fundamental de la aritmética, esa composición que todos los números, cómo los números primos nos ayudan a crear los demás números, o es un número primo, obviamente si en el caso hay casos como el caso de 2 o el caso del 3 que no lo podríamos aumentar, entonces porque son números primos. Y es importante cuando trabajamos con esos números primos es el algoritmo de división. Y aquí vamos a ver la primera parte de lo que es un algoritmo, principalmente desde la parte de un algoritmo de división o una parte matemática. Dice que un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que se repiten para hacer un cálculo, hallar una solución a un tipo de problema. Entonces, el algoritmo es, en este caso, son un conjunto de operaciones de forma sistemática, o sea, se van a repetir una y otra vez hasta tener un resultado o una solución a un problema X. En el caso específico del algoritmo de división, es un teorema que asegura que el proceso habitual de división entre números enteros puede llevarse a cabo y se obtiene cociente y residuos únicos. Cuando hablamos de esta parte del algoritmo de división, recuerdan que siempre que trabajamos este tipo de operaciones, ustedes lo pueden ver. Vamos a ver. Si ustedes me dicen si pueden ver, ahora sí. La siguiente página, donde hay al lado derecho una división, en la parte inferior derecha una división. Ok. Eso es una división. Es 50 está siendo dividido entre 5. Es aquí donde comienza a actuar el algoritmo de división. Obviamente, en el caso de 5,50 sabemos que el cociente va a ser 10. Pero usualmente cuando hacemos una división, digámosle a pie, tomamos un número, no se puede, tomamos un segundo número, vamos restando hasta hallar
un residuo, un cociente, que algunas veces va a dar con decimales, otras veces no. Este algoritmo de división nos habla de que vamos a tener un resto o residuo y un cociente únicos. Y eso lo agregamos con esas dos fórmulas que ven al lado superior izquierdo. O nos dice que A es igual a B por Q por R. Ok, en este caso, el dividendo, el número que vamos a dividir, es representado por A, el B el divisor, Q es cociente, R el resto. Y si nos da una condición que es el residuo va a ser un número mayor o igual a 0, pero menor a nuestra B, es decir, menor a nuestro divisor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahorita lo vamos a ver y aplicar esas dos fórmulas, el que dice A es igual y el R es igual, porque tiene que haber un residuo único. Es decir, que si yo tomo esa ecuación para sacar A, si yo vengo y la paso para sacar nuestro residuo, debe darme exactamente el mismo número. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, es un único residuo que va a tener una operación que nos den. Como decía, en el caso de nosotros intentamos en lo más posible que únicamente trabajar con números enteros y dar ese tratamiento exclusivo al resto, al residuo. De hecho, el residuo para nosotros ahorita es una de las cosas más importantes que hay. Sobre todo en informática tiene un valor muy importante. Para esto usamos una operación que luego lo vamos a entrar en detalle, que es el mod o el módulo, que trabaja exactamente para darnos un residuo o resultado, el residuo de una operación. Y aquí es donde llego a la parte del teorema o el algoritmo de Euclides. Sé que hasta ahorita no hemos hecho gran práctica o algo así, pero vamos a ver primeramente todo lo que es información, todo lo que es didáctico, y luego vamos a entrar un poco al nivel práctico. Euclides, primero que todo, es una persona sumamente inteligente. Una de sus mejores obras se llama Elementos, y de hecho en esa obra él escribe este algoritmo que lleva su nombre, el algoritmo de Euclides, y es un método que usamos nosotros para calcular el máximo común divisor. Y es que no solo nos ayuda a encontrar el máximo común divisor, sino que nos ayuda también a expresar ese máximo común divisor como una combinación lineal, lo que es muy importante a la hora que trabajamos cosas como las ecuaciones de congruencia, que tienen y se necesitan muchas veces expresar mediante fórmulas, principalmente expresarse con esta segunda fórmula, la fórmula del residuo. Entonces, el algoritmo de Euclides, además de ser ese método muy eficiente para el máximo común divisor, nos ayuda a expresar ese tipo de acciones, combinaciones lineales. Otra cosa que es también importante dentro del algoritmo de Euclides es que el algoritmo de Euclides consiste en divisiones. En lugar de ir buscando primera, segunda
o tercera posición, lo que vamos haciendo es ir dividiendo estos dos números, pero siempre, muy posiblemente nos dé, si es un número impar, un residuo con decimales. Entonces lo que dice Euclides es el hecho de que este residuo que tenemos acá luego lo vamos a usar para dividir nuestro divisor. Así más o menos que va trabajando Euclides, para que nosotros podamos ir extendiendo esa parte de el algoritmo de Euclides. Y si ustedes ven esto que está aquí, es exactamente una combinación lineal como la que nos dice acá. Tenemos una combinación, nos habla que se puede obtener como una combinación lineal, y es justamente lo que tenemos aquí, una combinación lineal. Incluso si usamos estos mismos números, podemos ver que este sería nuestra R, nuestro residuo, nuestro divisor, perdón, nuestro dividendo, nuestro divisor y nuestro cociente. Me gustaría incluso que alguno intentara hacer esta operación. Sustituya A por 50, B como el divisor, Q el cociente, y probemos a ver si nos da el resto. El resto debe ser 0. Da 0. Da 0. Efectivamente. Entonces, ahorita lo vamos a ver también un poco más al detalle cómo va funcionando esta parte. Pero es así que se va haciendo un poco lo que es la combinación ideal usando el algoritmo de Euclides. Y esto es porque necesitamos hacer y conocer las ecuaciones de congruencia. Y es aquí, posiblemente, los que ya han dado una repasada a los libros han visto esta forma. Esta forma es la forma que tienen las relaciones de congruencia, donde se compara un número A y un número B con un M. Y el mod, que es la operación que tal vez algunos la han visto anteriormente, otros no, es una operación que se hace para obtener el resto de una división de un número entero entre otro, lo que nosotros exactamente llamamos anteriormente residuo. Entonces, en el caso de una relación de congruencia, nos van a indicar un número A, un número B y un número M. Y cuando tenemos A, B y M, lo que hacemos es una acción que ahorita la vamos a ver. Vamos a hacer una multiplicación, una resta, una adición y una multiplicación más o menos. Yo lo hago de esa manera, ahorita lo van a ver un poco más práctico para que se aprecie un poco mejor. Pero el módulo, de hecho, es una operación que, a mi parecer, deberían comenzar a darla desde la escuela, porque es muy importante. Además que nos facilita montones el conseguir el resto. Y como les dije, para
los que quieren irse por esa línea de programación va a ser súper importante. Sí, en Java yo lo hago con el por ciento. No Sí, sé si has programado en Java. sí, se puede hacer con el por ciento. También, si no me equivoco, hay Una también función, una función, está la pero función mod sí, también para hacerlo. sí, pero es más fácil hacerla con el por ciento. Sí, ya es cuestión de un poco de gustos y los que también nosotros nos necesitamos más cómodos a nivel de programación. De esta parte, de lo que es teoría, no sé si tienen alguna parte no les quedó clara o si necesitan que me regresen a algún punto lo que hemos visto. Ya para después empezar con la parte práctica. O sea, lo que son relaciones de congruencia, del mod, del algoritmo de Euclides, de este que es el algoritmo de división, teorema fundamental de la aritmética. Todos estos temas, En mi caso vamos bien. ok, está bien. Todos estos temas que hemos visto, Profe, sí, yo creo que no está grabando la sesión. sí, se está grabando, tranquilos. No se preocupen. Les explico, es que no usamos el, la grabación directamente de Teams porque suele ser mucho más pesada. Entonces grabamos usando otro programa, pero tranquilos. La grabación sí se está haciendo y sí la van a tener. Okay. Como les decía, todas estas cosas que hemos visto es para llegar a resolver lo que se llaman ecuaciones de congruencia. No lo voy a ver directamente en esta sesión porque es un tema que hay que llevarlo despacio. Entonces posiblemente lo veamos por si alguno tenía dudas ahí. Lo vamos a ver con calma la próxima semana, pero todo esto que hemos visto aquí es para llegar exactamente a operaciones de congruencia. Voy a pasar a lo que es el Word. Vamos a ir trabajando todas las partes por separado para que podamos ver bien cómo se va haciendo. Sé que algunos han estado haciéndola durante lo que vamos comentando. Entonces me gustaría primeramente que alguien se animara a descubrir cuál es el valor de A en esa primera operación. Cuando el valor de B es 9, el de Q es 5 y el de R es 1. 46. ¿Cuánto te da? 46. 46. Igual 46. Es 9 por 5 más 1. Sí, primero la multiplicación. Ok. Ahora denle en vuelta. Hagamos igual que hicimos la vez pasada. 46. Busquemos a ver si el residuo nos da 1. De hecho, en el caso de sacar nuestra A, lo que se hizo fue exactamente hacer únicamente una sustitución. Sí, si da 1, profe. Sí, debe dar 1. Lo que se hizo fue esto. Ahí quedaría 46 menos 9 por 5. De hecho aquí, bueno, más abajo está la fórmula para ese residuo.
Pero como ven, tiene esa cualidad. Es un único residuo. No hay un conjunto, no hay opciones. Igual pasará si fuera el cociente. En el caso de aquí, no estamos usando el cociente, sino el residuo. Pero si viniéramos y transformamos esa ecuación y buscamos la del cociente, vamos a ver que el cociente nos va a dar 5. Es de esa forma que van trabajando lo que es esta ecuación lineal con respecto a lo que es el residuo. Si es el caso del residuo, tal cual como ustedes lo dijeron antes, lo que se hace es una resta de esta manera, una sustitución. ¿Y cuánto les da en esa sustitución de números? No sé si alguien... 43. Y es igual, si aplicamos lo mismo y ahora buscamos lo que es el dividendo, nuestra A, vamos a ver que justamente nos va a dar 2.99. No hay no hay pérdida en este caso de esas dos fórmulas. Más que todo, la que vamos a estar usando nosotros es esta. Va a ser como la principal uso para nosotros cuando veamos ecuaciones de congruencia. Pero si nos da 43. Y ahora sí, Euclides. Euclides es uno de los primeros pasos que vamos a tener que utilizar, como les decía, con lo que son las ecuaciones de congruencia. Entonces es importante que entendamos cómo trabaja el algoritmo de Euclides. Por ejemplo, si yo tengo un 2.95 en mi A y un B de 12, la acción que nosotros vamos a hacer es una división, como la que solíamos hacer. Si dividimos 295 entre 12, nos va dando 24, ¿cierto? 50,58. Ok, sí. 3 infinito, me imagino. Ok. Aquí es donde comenzamos a trabajar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dividendo, divisor, residuo y cociente, nosotros no vamos a tomar los números después de la coma. Únicamente vamos a usar los que hay como cociente, lo que hay después de lo que está antes de esa coma o de ese punto. Para el caso de esa división es 24. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el resto? Bueno, el resto simplemente va a ser una resta de esto que está aquí. Si nosotros multiplicamos 12 por 24, nos va dando 288, ¿cierto? Sí. Sí. Si a 288, si a 295, el resto, los 298, nos va a dar 7. 7. Así sabemos cuál es nuestro residuo o nuestro resto, 7. Ahora, para continuar el algoritmo de Euclides, como les comenté, cuando vimos un poco lo que era esta parte, ahora el resto
lo que tenía como resto va a volverse divisor, y este número que anteriormente era el divisor se va a volver nuestro dividendo. Hacemos ese intercambio. Entonces, ¿qué pasa? Que A ahora es 12 y nuestro B es 7. Y volvemos a dividir. ¿Cuánto nos daría en este caso nuestro cociente? 1. 1. El cociente nos daría 1. 1.7, pero se toma solo el 1. Exacto. Y nuestro resto, ¿cómo nos llegaría? ¿Cuál sería? Ahí sería así como lo tenía 12 menos 7 por 1. Entre paréntesis el 7 por 1. Claro que en este caso 7 por 1 es 7. Correcto. Y 7 menos 1 es 5. Correcto, 5. Entonces, nuestro resto es 5. Y se repite 12 y 5. Es la siguiente operación que sigue. Y llegamos a... Aquí puse 12. Es 7 y 5, perdón. 7 y 5. Sí. Recuerden que A se vuelve B y nuestra R se vuelve B. Y Vuelve a quedar 1. vuelve a quedar 1. Y en este caso es 2. Porque 5 por 1 es 5 y 7 menos 5 nos queda 2. Si divido 5 entre 2, me va a dar 2. Y un resto de 1. Y si sigo todavía, va a pasar esto. La operación nos llegó a 0. La idea de nosotros al explicar Euclides es exactamente llegar a 0. Porque el número anterior a 0 va a ser nuestro máximo común divisor. Así es como sacamos con Euclides el máximo común divisor. Que sería 1. Que sería 1 en este caso. No precisamente va a ser 1, pero en este caso, sí. Y para función de nosotros, el 1 es el mejor número que pueda haber. Para lo que es Euclides y operaciones de congruencia. Sí, me pareció que alguien quería preguntar algo. Sí, entonces esos serían coprimos, los números. Sí. Sí. ¿Cómo ven este método? Aunque puede ser un poco más largo por esta acción y por esta acción que tal vez se vea como más extenso. Obviamente en este caso yo lo hice de esta manera para que pudiera entender cuál es el procedimiento que se va haciendo interno. Pero ya vieron como en el caso de aquí que se va haciendo de forma directa si se puede, y es mucho más sencillo que ir buscando tiene segunda, tiene tercera, ir probando los números, va más directo. En mi caso prefiero hacer Euclides, me gusta más y me siento más seguro con él.
Además, como les dije, que este método es mucho más exacto, a pesar de que los números sean grandes. Incluso ustedes lo pueden ver aquí. En este caso ya tenemos un 2.95 y un 12. Uno muy alto y uno bastante bajo. Y son, en este método, nos facilita de una manera bárbara el hecho de que tengamos combinación de números de este tipo. Porque a veces cuando usábamos el método tradicional, por así decirlo, era mucho más complicado y menos exacto cuando comenzamos a ver números de 200 para arriba. Y teníamos que ir con más cuidado. Pero este método de Euclides pudo haber habido aquí delante, en vez de un 1295, un 78.295 o un 787.250 con ese 12, y igualmente hubiéramos llegado a una misma conclusión. Hubiéramos llegado a ese número primo. Claro, posiblemente hubiéramos que hacer, tal vez en algunos casos, más divisiones, pero de que se llega, se llega. Y como ustedes también vieron, fue un proceso que se repitió una y otra vez. Fue el mismo proceso, una y otra vez. Por eso se habla que es un algoritmo y que es sistemizado. Profe, ¿Sí? una consulta. Bueno, y el resto siempre va a llegar a 0 con esa fórmula. ¿O Sí. cabe la posibilidad que quede en 1 o en otro número? No, debe llegar a 0. Ok, perfecto. Él debe llegar a 0. Lo que sí puede ser que en algún momento sea diferente es nuestro máximo con divisor, que en este caso es 1, pero puede ser que salga 3, que sea 4, que sea 3, que sea 5, que sea 7. Puede llegar a pasar eso, pero siempre debe llegar a Sí, 0. pero lo importante es saber que es el número que está antes del 0. Exacto. Aunque sea un proceso largo, pues sí, se ve muy exacto. Y también está formado por un método que nosotros conocemos muy bien, como es resta, multiplicación y división, que son cosas que hemos venido viendo desde la escuela o algunos desde antes. Entonces también nos da ese grado de seguridad a la hora de trabajarlo. Y si en algún momento a alguno le costó, máximo con un divisor puede intentar hacer este método. Y por su forma va a ser bastante simple de llegar, aunque pueda ser un poco más tardado y más exacto. Ahora, Y también sí, dime. se ve fácil, digamos, hacer una función para que, o un programa para que haga eso, porque nada más A y B van cambiando, digamos, se va actualizando su valor, igual, bueno, el de la Q, y siempre es la misma, digamos, el A menos el B multiplicado por la Siempre Q. siempre Entonces es siempre el se va mismo ciclo. cambiando lo mismo hasta que llega a lo último. Sí, de hecho, siempre es el mismo ciclo. Es un ciclo lo que se va haciendo. Por eso es un algoritmo Sí, por hasta que llegue a 0. hasta que llegue a 0. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué pasaría si ustedes encontraran algo de esta manera? ¿Pueden dividir ustedes 2 entre 7? Perdón, entre 70. ¿Pueden hacer esa división? Profe, sí se puede hacer. Ajá, Uno llega y pone 0 por 70 da 0 y el residuo es 12. Entonces ya se puede dar vuelta porque quedaría en, ¿cómo se llama? En BQ, ahí donde lo tiene puesto. Entonces ya pasa a ser A a B. Entonces técnicamente al ponerle 0, ¿cómo se llama? Prácticamente se le da vuelta. Exactamente. Ahora pasan para abajo los dos. El que está en B debajo del 12 y el que está en Q debajo del 70. Exacto.
Pero en el caso del algoritmo de Euclides, exactamente lo que es el compañero lo podemos hacer. Y es porque no se puede realizar esa división como está. Entonces lo que hacemos exactamente es poner o tomar un residuo cero, hacer un residuo, el residuo cero, para poder intercambiar los valores y así 70 se vuelva nuestra A y 12 se vuelva nuestra nueva B. Ahora, a partir de ahí, sí ya podemos comenzar a trabajar esa ecuación como si fuera cualquier otra. Lo que hizo fue invertirlos prácticamente los números. Exacto. Incluso alguien puede haber dicho, simplemente démosle vuelta. Pero sí, esa razón, como dijo el compañero, es el motivo. Y recuerden que para actos de un trabajo deben de justificar. Entonces deben de Está la reconocer. justificación. Esa es una justificación. Igual lo van a encontrar en los libros. Y en los libros aún se lo va a poner de una forma mucho más generalizada que les va a ayudar aún para justificar más de una cosa. Entonces, sí. Ahora, hagamos ese Euclides. No sé quién se anima y me va diciendo, yo voy poniendo los resultados. 5 en la R. 5 en la R. Y en el cociente o en la Q. 10, creo 10. que es. 10. Ok, vamos trabajando. 12 y 10. Ya me van diciendo. Ahí. Ahora le toca a Kenneth. De hecho, en esa no hay mucho que hacer. Solamente el 10 alcanza una única vez en el 12. Entonces, ahí es cuando vamos sacando Euclides. De hecho, como pueden ver, Euclides es sumamente sencillo. En el caso de 5 y 2, pasa esto. Ahí no va a haber residuo y llegamos a nuestro máximo común divisor. 2. Y hemos llegado. Esta es un poco más corta para que vieran ese intercambio que se da y la razón de ese residuo, de esa operación. Claro, esto lo usamos con Euclides. Cuando veamos lo que son, ya los que son los mods y relaciones de congruencia, tienen una función diferente. ¿Y qué pasa? Y si incluso aquí mismo armamos la ecuación, vamos a ver, por ejemplo, si tomamos esta última fila y la vamos a hacer en términos de R, en términos de nuestra R. Ustedes ven, esta es la ecuación, la forma que debe de tener. Mente, en este caso lo que hacemos es una sustitución. De los valores, donde R 5 es igual a A menos la multiplicación de 2 por Q.
En este caso va a haber una diferencia porque el hecho es cuando trabajamos esa última ecuación, perdón, esta última, ya es cuando trabajamos la base para trabajar una ecuación de congruencia. Pero por ejemplo, 5 es igual a nuestra A menos B por Q. Esa es la facilidad que nos da Euclides. Incluso para ser igual, si lo hiciéramos en lugar de hacerlo darlo en términos de R, si lo quisiéramos hacer en términos de A, es una sustitución usando esta fórmula. Donde A es 12, nuestra B es 10, relación de Q, y Q era 12, ok, 10, 2, más 1. Esas son las facilidades que nos da Euclides de ver ese tipo de elementos. Por eso es que Euclides, o cuando les di la definición de Euclides, vamos a ver, nos hablaba de que con una ligera modificación, perdonen, por eso es cuando les mostré la definición de Euclides, decía que con extendiendo una ligera modificación permite expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Eso es lo que acabamos de hacer usando Euclides. De la parte... Profe, Sí, pero 12 menos 10 por 2 no es 5. vamos a ver. Dice que... ¿Cuál línea escuché? 10 por 2 sería 20 menos 12. Vamos a ver. Creo que es esta línea. R5, 12. Ajá. Pero ya que yo me equivoqué aquí. Yo agarré esta línea. Ahí iba a ser. Sí, de abajo del 70. Yo me equivoqué a la hora de ponerlos. Eso fue lo que pasó. Combiné dos líneas a la misma vez. Pero eso fue lo que pasó. Ahora aquí. Sí. Pero gracias por esa observación. Y llegamos al mod. Cuando veamos el mod, o nos piden el mod, para los que han llevado Mate 1, ya conocen esta operación. Y lo primero y lo más importante es recordar que el mod o el módulo no es una división. No andamos buscando un cociente, andamos buscando un residuo, un resto. Se lo digo porque puede pasar de que, como el mod comienza con una división, lo tomemos como si fuera una división, pero lo que vamos a ver como resultado va a ser el cociente. De hecho, si subimos hasta la primera acción, esto que hicimos aquí
Es un módulo. Es un mod. Ahora lo vamos a ver de forma separada para tal vez verlo un poco mejor. 520, como estamos trabajando con un mod, 520 dividido entre 3, ¿cuánto me da? $173, si no me equivoco, ¿verdad? Alguien que me confirme. Correcto, sin tomar los decimales. Sin tomar los decimales. Recuerden que es un resto. Y para sacar el resto del mod necesitamos los residuos. Okay, y lo que sigue es exactamente lo mismo que hice arriba con Euclides. 520 menos la multiplicación de 173 por 3. Y eso me va dando 1, ¿cierto? Correcto, 1. 1. Y ya tenemos el mod. Eso es nuestro módulo, nuestro mod. Es exactamente como les dije, lo que hicimos aquí arriba. Para sacar el residuo. Exactamente un módulo. El módulo, como ustedes lo pueden ver, igual que cuando hacemos la división en Euclides, va a tener esa cualidad de que muy difícilmente va a fallar. En el caso de esa división, no sé si alguien me ayuda, ¿cuánto nos va dando, por favor? 67. 67. Y es 6, 7, sí. 7, ok. Entonces, si venimos y hacemos esto, nos tiene que dar dando 5 más o menos, ¿verdad? 5. 5. ¿Y qué fue lo que hice en esta operación? Simplemente multipliqué lo que tenía como cociente. Se lo multipliqué a mi divisor, junto con mi divisor. Si yo hago esa operación, si hago esa multiplicación que hay ahí, de 67 por 7, me va a dar 469. Y lo que hicimos fue una resta para llegar a ese 5. Viéndolo un poco más extendido, se hace de esta manera. Para llegar a un residuo. Como ven, en el caso de los residuos o del mod, tienen esa particularidad de que siempre van a tener esa forma, incluso aunque tengan números como 7820. Dependerá cuando veamos números de esos, no nos gustaban, ni en división ni en nos gustaba eso, pero usando el mod vemos
como está hecho a base de operaciones fundamentales, de la cual vamos conociendo, se nos hace mucho más sencillo. Si hacemos esa división, da 375. Y 375, ya teniendo aquí 375, hacemos la resta. Perdón, No, a mí me dio solo 37. Solo Igual a mí 37. la división de eso es 37. 37. Sí, Ok. 37 es lo que me dio a mí. Ok, 37 es. Excelente. 37 y los dos 10. ¿Cuánto nos va dando ahí? 37. 7.770. ¿Y el resto? ¿Cuál sería nuestro módulo? Eh, 50. 50. Y listo. Ya llegamos a... Pero ahora, si les presento esta situación, ¿cómo harían? No. De hecho, no es así. Sería de esta manera. ¿Cómo lo harían? Entonces realmente invertirla. Ok. Le invertirían como lo hicieron con Euclides. Pero Correcto. hicimos en la segunda. En esta segunda. Pasa algo curioso. En el caso de que estamos usando residuos, cuando estamos haciendo mod, no nos permite hacer ese intercambio. Y si encontramos eso, $12 no entra en 8. Si le damos vuelta, vamos a llegar a un 8. Con el caso del mod, en este caso es bastante estricto. Y está en el hecho de que el módulo, el mod, no puedo hacer ese intercambio que puedo hacer con Euclides. Porque no es lo mismo. No es la misma acción. En el caso de Euclides, como que tenemos aquí, yo no estoy buscando solamente un resto. El resto va a estar definido porque le encontré un máximo común divisor. Y Euclides nos permite hacer ese intercambio, pero el módulo no. El módulo debe ser tomado así como está expresado. Así como está expresado para nosotros, así debemos de tomar el módulo. Entonces, no, simplemente 12 no entra en 8. No se puede hacer. Claro que muy difícilmente. Esa sería toda la justificación. Sí, es que no puedes. En el libro, aquí se estoy dando verdad bastante resumida. Obviamente en el libro van a entrar y van a ver mucho más desarrollo, ¿verdad? Para como justificar. Pero ya claro, muy difícilmente van a encontrar algo así en una tarea. Muy difícilmente. Porque la idea es que usen el mod. Pero aquí se las pongo para que ustedes entiendan y conozcan esa cualidad que tiene el módulo. O que tenía Euclides que el módulo no lo tiene. Ese intercambio.
son cualidades que únicamente le corresponden a Euclides, a raíz del máximo común divisor. No sé si de Euclides o esta parte del módulo algo no les quedó claro, o si necesitan que me regrese un momento a Euclides o a las fórmulas anteriores. Ya yo tengo anotado, profe, la situación esa. Entonces en mod no se puede y en Euclides sí. Invertir la Es que, operación. Hacia la que inversión. Euclides sigue siendo como hasta encontrar el máximo común divisor. A cambio, esto sería el módulo, es como la primera parte nada más de Euclides, porque la primera vez se saca y se resta y ahí quedaría, digamos, porque sería el residuo. Exacto. En la primera se saca el residuo, pero como después se sigue ese residuo, se pasa a lo otro y ese residuo se va pasando y se va pasando hasta que encontremos el máximo divisor. A cambio, en este solo se encuentra el residuo de la primera, Exacto. de los dos primeros valores. El mod es una única, cuando tenemos un mod, tenemos una única acción. Entonces, ese residuo, si lo te das vuelta, no lo puedes tratar, no puedes volverlo a usar un mod. Cosa que pasa en Euclides, que como el residuo sigue, el residuo tengo, pero el cociente sigue trabajando en función de la división, pues le puedo hacer ese cambio, pero no es el caso con el módulo. Y lo otro que extraía son relaciones de congruencia. No sé si alguno ya vio las relaciones de congruencia, se han leído un poquito los libros. Ok. Yo sinceramente no, pero me imagino que tienen que dar el mismo resultado. Ok. La relación de congruencia es exactamente lo que nos dice, literalmente lo que nos dice su nombre. Es la relación que hay entre dos números cuando son divididos entre un mismo número. Muy parecido a Euclides, muy parecido a todos estos temas. Por eso, cuando les pasé la diapositiva de la relación de congruencia, dice que la relación de congruencia era un término para designar que dos números enteros A y B tienen el mismo resto a dividirlos por un número natural. Entonces lo que hacemos exactamente a través de de dos números, cuando nos entregan dos números, buscar que tienen un resto en común. Entonces primero tendríamos que relacionar estos dos números antes de poder llegar a buscar el módulo o a buscar el resto. A buscar lo que es el resto. ¿Cómo lo hacemos? Con 875 menos 2. Esto nos va dando 873. Y es a ese número de la resta de esos dos números al que le vamos a aplicar el mod 9 que tenemos aquí. No es a los dos números simplemente, sino al resultado de la resta de ambos números. ¿Cuánto daría ese módulo? 97. 97. Ok. Sí, pero no, 97 es solo la división. Ok. No, pues sí es, sí, solo la división. Okay. Y es el residuo lo que andamos buscando. Exacto, andamos buscando el mod, que es el residuo. Ok, entonces sería
Ustedes me dijeron 97. Este es un módulo como el que acabamos de ver. Es 875 menos 97. Ajá. Y ahí era el 9 el que iba ahí, no me acuerdo cuál iba ahí. Ok. Yo se lo puse mal. 97 por 9. Hagan esa operación. No, completo le da 2. Vamos a ver. ¿Cuánto les da? Repiten, por favor. Creo que a mí me da Creo 0. que me equivoqué en el número 0. 0. 0. Me he equivocado en el primer número. 0. Si ustedes ven, lo que se hizo fue, primeramente, relacionar a través de una resta dos números. Llamémosle A y B. Y fue al resultado de la relación a lo que nosotros venimos y le sacamos el módulo. Pues el compañero no La estuvo relación haciendo. siempre se hace con una resta. Sí, siempre trabajamos con una resta. Está fácil entonces. Sí, si ustedes ven, hasta ahorita los temas que hemos visto son sumamente sencillos. Pero todos los temas son luego acumulativos para ver ecuaciones de concurrencia. Ya no relaciones, sino ecuaciones. Ecuación. Que ya tienen un tratamiento diferente, pero a la misma vez muy similar. Ahora, 280 menos 11, ¿cuánto es? 269. 269. A ese vamos a aplicarle el mod 10. ¿Cuánto nos daría? Hasta el módulo, hasta llegar a este número. Ustedes me dicen. ¿Cuánto les va dando? 9. 9. Si no me equivoqué en los números 9. Okay. Ya, al final. Ahí sería 26 por 10. Okay. Esa es una relación de congruencia. Así que se toman estas relaciones de congruencia. No sé si de lo que son relaciones de congruencia les queda alguna duda, algo que no les haya quedado claro. O si están bien. Eso. Para mí solo se hace la resta y después se saca el módulo. Entonces no hay que ver las ecuaciones. Ya las ecuaciones, solo les voy a dar como una entrada porque las ecuaciones sí suelen ser más extensas y son de cuidado. No porque tengan situaciones muy difíciles, sino que requiere que tengamos buena observación. Pero por ejemplo, Profe, ¿sí? una consulta, ¿me podrías explicar bien de dónde sale el 26? Es que me quedé poco perdida. Ok, vamos a ver. Cuando llegamos a esta parte, nosotros cuando hacemos esa división, cuando sacamos el módulo, nosotros tenemos como resultado, si nosotros nosotros buscamos un residuo,
Pero para buscar el residuo, como lo veníamos hecho anteriormente, usando esto, primero hacíamos una división. Entonces vamos a dividir la resta de estos dos números de 180 y 11, lo vamos a dividir entre el 10. Si nosotros hacemos eso, nos va a dar 26.9. No, 26, sí, 26, ¿verdad? Sí, 26.9. Pero nosotros únicamente tomamos el 26, porque nosotros de hecho ocupamos saber ese residuo. A veces va a caer igual, a veces va a ser diferente. Entonces, ¿qué hacemos para saber el residuo? Vamos a tomar el número con el que hicimos el mod, que en este caso es la resta de 280 y 11, y se lo vamos a restar a la multiplicación que hemos tenido del cociente. Vamos a multiplicar al cociente 269, se lo restamos a la multiplicación del cociente y nuestro 10. Ahí no sé si, no creo que sea correcto, pero yo lo veo como el 10 ahí está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado el 26 por 10. Y siempre, digamos, siempre hace lo mismo. Allá estaba dividiendo y aquí pasa a multiplicar. A multiplicar, sí. Es válido verlo así. A la multiplicación de estas dos, bueno, la multiplicación de 26 por 10, en este caso 26 por 10 es 260. A 269 le quito 260, me da 9. Así fue que se fue haciendo ese procedimiento paso a paso. No sé, compañera, si te quedó más claro ahora de esa manera. Sí, pero ahora está así. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Como les venía diciendo, ahorita yo no voy a tocar mucho lo que es una ecuación de congruencia, porque sí requieren algo de tiempo. Pero por ejemplo, eso que tenemos aquí es una relación de congruencia. ¿Qué creen ustedes que le falta para que se vuelva una ecuación? ¿Qué no tiene esto que tiene una ecuación? Una X. Exacto, una X. Nos hace falta una X. Si han visto la tarea, algo así, o han visto en los libros, esta expresión así, eso ¿Ya está la tarea? No estoy seguro, no sé si ya está, pero Yo creo que no. Todavía no está en la tarea. ok. Sí, es que ese tema es el tema que sí, que me imagino que se lo suelen meter bastante. Ya esto es una ecuación de congruencia por esta X. Entonces, si lo han visto incluso en los libros mientras vieron otros temas, lo han repasado, y eso ya tiene un tratamiento diferente, porque para poder tratar esto necesitamos primero que todo tener y poder hacer el máximo común divisor, que como les dije, a mi gusto, Euclides. Y a ver Sí, igual. que es muy usual que yo uso Euclides para hacer esto. Euclides, para saber cuál es nuestro máximo común divisor, simplemente que a la hora de ecuaciones de congruencia lo llamamos D, le asignamos la variable D. Y luego ya van pasando a ecuaciones usando más que todo esta que les tengo en celeste, hasta contar valores que nos vamos a ver ya una sesión más exclusivamente para esas relaciones con ecuaciones de congruencia. Pero todo lo que hemos visto
Euclides, módulos, relaciones de congruencia y las fórmulas, más que todo, como dije, esta fórmula en celeste, que es la que vamos a usar, nos van a ayudar para resolver una ecuación de congruencia. Son las bases. Hoy vimos y tocamos todas las bases. Hay que ver un par de cosas más, pero son más sencillas verlas en la práctica, más que en hacerlo en teoría. Pues no sé si de esto tienen alguna otra duda o algo que no se haya quedado claro para dejar esos temas listos y cerrar todo lo que es la base de ecuaciones de congruencias. De mi parte. Ok. Todo bien. Profesor, ¿Sí? en los algoritmos de Euclides, ¿usted me podría explicar cómo fue que obtuvo el resultado del cociente? Es que quedé un poquito perdida. Ok. El cociente. Vamos a tomarla con esto que es esa que es un poquito más pequeña. De hecho, el cociente va a ser exactamente es una división. Si nosotros venimos y dividimos 70 entre 12, nos va a dar un residuo, ¿verdad? En este caso es 5. Para nosotros venir y saber el cociente, lo que hacemos es exactamente es que, perdonen chicos, yo invertí los números, no pasa nada, a las letras. ¿Qué pasa? Que para yo poder saber lo que pasó, yo invertí las letras. Para poder saber mi residuo, porque lo que ando buscando es un residuo. Si ven de aquí, yo no me fijé y las puse al revés. Pasa lo siguiente. Si yo hago la división de 70 entre 12, me va a dar lo que nosotros llamamos un cociente. La multiplicación del cociente o el divisor menos el dividendo me va a dar el resto. Las acciones también, simplemente que tendría que estar así. Yo me fijé y puse las letras al revés. Así es que sacamos ese residuo. El resto, pues, es lo que tenemos de la división normal de 70 entre 12. 5.83 es lo que nos da esa división. Pero nosotros únicamente tomamos el 5 para poder sacar el resto. Y si multiplicamos 12 por 5, nos va a dar 60. Y 70 menos 60 nos da 10, y aquí lo tenemos. Y seguimos la operación. Y seguimos la operación. Así llegamos al cociente. El cociente es el resultado de la división y el resto, pues, como les decía, es la resta. A A le restamos la multiplicación de B por 5. Ahora tal vez te queda más claro así, compañera. Sí, está más claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero sí, aquí fue que yo invertí las letras, ahí, pero la acción es exactamente la misma. No pasa nada.
Pues no sé, ¿alguna otra duda así que tal vez les pueda ayudar, chicos, con respecto a estos temas? Si no hay ninguna pregunta más, les agradezco el que se hayan conectado a esta quinta sesión virtual de apoyo. Espero que les haya servido para sentar una base. Ya en las sesiones que vienen entramos ya en tema de ecuaciones de congruencia y vamos a practicarlas bastante. Igualmente, las personas que van a estar viendo la grabación, les deseo éxitos con este tema y que puedan verdaderamente entender esta parte, y no solamente entenderla, sino que la puedan aplicar perfectamente. Les deseo éxitos.